Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos analizar con ustedes el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Sigue poniendo en jaque seguridad ciudadana y sistema penitenciario. Como es de público conocimiento, la semana pasada, el primer día, domingo de la semana pasada, había anunciado el vocero de la Fuerza Tarea Conjunta, precisamente que habían abatido al líder del autodenominado EPP. De alguna manera se puso en tela de juicio, incluso si se ajustaba a la veracidad de los hechos o no, lo que estaba comunicando a la opinión pública el vocero de la FTS. Y luego, por supuesto, intervino la Fiscalía, se comprobó la identidad, efectivamente fue abatido el líder del EPP y luego lo que aconteció, digamos, con el cuerpo del líder, el EPP, el ingreso precisamente del féretro en la penitenciaría de las mujeres y ciertas desprolijidades que se dieron, según denuncias, respecto de lo que aconteció en esa oportunidad. Hoy queremos justamente hablar de la seguridad ciudadana, pero tomando como referencia el EPP y, por supuesto, el sistema penitenciario. Si bien, y esto tenemos que adelantar que probablemente el EPP no sea el grupo criminal que ponga en jaque el sistema penitenciario, nos decía el criminólogo Juan Martens cuando colaboró con nosotros aquí en varios programas, sin lugar a dudas quedó demostrado que aún ejerce una gran influencia este grupo criminal. Queremos hacer un par de definiciones como para tomar como referencia antes de presentar a nuestros invitados y compartimos justamente con nuestra audiencia las definiciones. En primer lugar, el concepto de seguridad ciudadana se define como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se deduce precisamente de esta definición que la seguridad ciudadana se considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, digo bien, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento. Como el otro concepto que vamos a tratar es el del sistema penitenciario, también compartimos una definición. Se define el sistema penitenciario como el cumplimiento de las penas previstas en la sentencia y se debe establecer de acuerdo con los principios y directrices sobre los procedimientos en la ejecución de las penas y medidas de seguridad, apegado al debido proceso y sentencias justas, garantizando en todo momento procesal el respeto a las garantías y a los derechos humanos inherentes de toda persona. Este es el concepto, los conceptos, digamos, y por supuesto aquí cómo interpretar al grupo criminal EPP. El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo, que se utiliza la abreviatura EPP, es una organización guerrillera de orientación marxista-leninista e influencias de la teología de la liberación que opera en Paraguay oficialmente desde el 1 de marzo de 2008, aunque sus antecedentes se remontan ya desde la década de 1990, actuando en aquella época como el brazo armado clandestino del Partido Patria Libre, partido de izquierda fundado en 1990. Dicho y compartido con ustedes precisamente estos conceptos de seguridad ciudadana, sistema penitenciario y la calificación básicamente que se otorga al EPP, pasamos a presentar a nuestros invitados que van a colaborar con nosotros digo bien, hoy en Visión País. Muy buenas noches y gracias por aceptar la invitación, doctor Pedro Mayor Martínez. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Rafael, José Carlos. Y gracias por invitarnos, Francisco, con ganas de estar participando en este programa.
También va a colaborar con nosotros en este análisis el doctor José Carlos Rodríguez. Muy buenas noches, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Estén muy bien, ustedes y nuestros audientes, ¿verdad? También nos acompaña el doctor Rafael Filisola. Muy buenas noches, doctor, y gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches. Un gusto estar contigo, con la audiencia y con buenos amigos como Pedro y José Carlos. A la vuelta de la pausa comenzamos el análisis, a ver si podemos entender finalmente qué es lo que pasó. ¿Hubo desprolijidad o no? Por un lado. Por otro lado, sigue siendo una amenaza el EPP. Con la muerte de su líder, ¿podemos hablar de alguna manera de que este grupo criminal está camino a la extinción? De eso y de otros temas que preocupa a la seguridad ciudadana estaremos hablando en los próximos bloques. NPI se renueva y te presenta Buenos Días Paraguay. Después de la misa, te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Buenos días, Paraguay. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días Paraguay. El mejor de los augurios para esta etapa que abrimos. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. Autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo sigue poniendo en jaque seguridad ciudadana y sistema penitenciario. Tema de análisis hoy en Visión País. Una cronología brevísima del EPP en relación justamente de los secuestros en nuestro país. Ustedes pueden observar en su pantalla justamente cuántos secuestros hizo el EPP. Ahí tienen los nombres, justamente María Edith Bordón de Bernardi, Cecilia Cubas, Luis Lindström, Fidel Zavala, Arlan Fick, Edelio Morínigo, Menonitas del Norte y otros, porque ahí hay creo que unos cuantos que no pudimos precisar de la producción periodística. Y el último, por supuesto, el ex vicepresidente de la República, Oscar Denis. A esto hay que sumar, según se tiene contabilizado, más de 70 muertes, ¿no? Entre civiles, policías y militares. Por tanto, plantear y poner en perspectiva al autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo pone en jaque la seguridad ciudadana, no es una cuestión menor. ¿Cómo podríamos calificar al EPP, Rafael, después del domingo pasado de haber sido abatido uno de sus principales líderes? Yo, mirando en retrospectiva, o sea, empezando de los 90 en adelante, hay que decir que el EPP tuvo momentos donde estuvo más fortalecido, momentos donde estuvo más disminuido. Probablemente el momento en que se producen la mayor cantidad de atentados, de secuestros, no es que probablemente, definitivamente es el periodo entre el 2013 y el 2017 aproximadamente. Ahí es donde se los ve a ellos con mayor capacidad de acción, con atentados con explosivos, inclusive ataques a militares, a policías. Y en estos últimos años como que se los ve con menos capacidad. Si bien pudieron dar algunos golpes muy emblemáticos como el secuestro del ex vicepresidente, pero se les ve con menos capacidad de acción. Y este es un golpe muy duro. Que tomando Osvaldo Villalba era el segundo jefe de la organización. El primero fue Alcide Oviedo, que está cumpliendo una condena, y eso fue hace más o menos 20 años, y el jefe posteriormente, cuando cae Oviedo, ya es Osvaldo Villalba. Además cayeron dos combatientes más, hay otros combatientes más de la organización que cayeron hace algunos meses
o más de un año. Y así que es una organización que está golpeada, pero no deja de ser peligrosa. O sea, no hay que dar por sentado que la organización está acabada. O sea, si las fuerzas de seguridad siguen haciendo un trabajo sostenido, eficiente, se hace inteligencia de manera correcta y operaciones, es de esperar que se pueda acabar con esta organización criminal. Ahora, si no se continúa sosteniblemente una política adecuada, van a seguir siendo una amenaza. Como ex juez del fuero penal, Pedro Mayor Martínez, ante un grupo criminal como el EPP, que digamos comienza en la década de los 90, a partir de los 90 y a partir del 2008 propiamente tiene un protagonismo sumamente importante, desafía al sistema penal paraguayo. Tal cual como hoy está configurada, digamos, ese sistema jurídico, ese sistema penal, ¿cómo calificarías, digamos, las decisiones que hasta hoy se han tomado frente a este grupo desde, desde la función del Estado en el ámbito penal? En primer lugar, Francisco, creo que las decisiones fueron correctas. Primero se han considerado el sistema de las baterías que tiene el sistema penal para responder ante un tipo de criminalidad como a la que se enfrenta el Estado paraguayo. Estamos hablando de un grupo ideologizado, por lo tanto estamos hablando de que no se trata de personas que delinquen casualmente, sino que tienen una base fundante de por qué delinquen, lo que hace mucho más difícil el tratamiento que uno pueda pensar como juez para dar una respuesta justa. Entonces, la respuesta que hasta este momento se ha dado con las baterías que teníamos al principio. Estamos hablando ya del caso inclusive de Bernardi, estamos hablando de Cecilia Cubas, una serie de eventos que se han dado y que inclusive han propiciado el aumento de penas para casos de secuestro. Se discutió sobre si el aumento de las penas incidía o no incidía en la disminución de secuestro. Aumentaban los secuestros después de los aumentos de pena, lo que nos da una llamada de atención sobre que, si bien necesitamos de leyes que permitan a los magistrados dar una respuesta eficaz y justa al tratamiento de una delincuencia ideologizada como la del EPP, también es necesario, y no menos importante, la eficiencia con que las fuerzas de seguridad deben intervenir para descubrir, porque podemos tener la mejor de las leyes, los mejores jueces, pero si no llegan al sistema de justicia las personas que deben ser sometidas a juicio, tenemos un inconveniente. Hasta este momento, las personas que lograron ingresar al sistema de justicia y que lograron obtener del sistema de justicia ese tipo de respuestas, creo que el sistema ha actuado correctamente, ha determinado penas y medidas. Las medidas son un sistema de sanciones ante la peligrosidad del sujeto. Entonces, uno hace una prognosis después del cumplimiento de la condena y de que el sujeto, como ha pasado en otros países, como en Perú, caso de Sendero Luminoso, en los cuales hay personas que, acorde a su sistema, eran ya a cadena perpetua. Nosotros tenemos un sistema que nos permite dosificar una respuesta. Entonces tenemos medidas de seguridad que también interactúan con las penas, elevando en consecuencia la posibilidad de enviar a prisión a una persona, de encarcelar por un tiempo mucho mayor al que normalmente corresponde para un delincuente común en este caso. José Carlos, como miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y en tu carácter de sociólogo, ¿cómo entender este fenómeno del EPP y cómo fue consolidándose? Bueno, lo que se sabe es lo que es. O sea, este es un grupo guerrillero, discípulo de la FARC. La FARC, como ustedes saben, no funcionó. Tampoco fue derrotado del todo. Hubo una negociación y se autodisolvió, ¿verdad? Pero entonces tiene una forma de sobrevivir sin tener posibilidades de victoria o de una presencia muy grande. O sea, pueden cometer delitos, pero no pueden gobernar, no pueden desafiar al Estado. Tomando así algunos datos que me parecen importantes, vos estabas hablando de índice de seguridad. Paraguay no tiene un índice de seguridad bajo, sino mediano, digamos. Digamos, si Dinamarca tiene 77,8, nosotros tenemos 50 y Venezuela, que está muy mal, tiene 16 en el 2022.
O sea, nosotros no tenemos un nivel de criminalidad excesiva en relación a las estadísticas mundiales, aunque por supuesto América Latina no puede compararse absolutamente con Europa y no puede compararse con Asia, que tiene mucho menor nivel de delincuencia. Pero lo que más preocupa, yo creo que el PP creo que nunca pudo amenazar al Estado paraguayo, ni mucho menos, ni a las Fuerzas Armadas. Recuerdo que cuando era ministro del Interior decía, el problema para agarrarlo es difícil porque son tan pocos, que no tienen cuerpo y se esconden. Pero él no tenía problema en el sentido que sea una amenaza. Pueden cometer delitos, seguro, eso es seguro, la cosa es eso. Otra cosa que puedan ganar algo, ganar territorio, ganar zonas, eso es lo que nunca tuvieron. Pero yo no sé, si vos tenés estimaciones, yo no creo que nunca hayan sido más de 20 tipos armados, o sea, son poquitos. Y tienen población civil que les respalda, pero un respaldo muy particular, O sea, no es como los talibanes tenían apoyo popular también, pero el que no le apoyaba lo mataban, o sea que no es un apoyo democrático, como decirlo, yo libremente voto en secreto, no, yo apoyo porque, bueno, como se apoya la mafia también, ¿verdad? No es un apoyo libre, pero es un apoyo, porque en la práctica y para la policía es un apoyo, el tipo le esconde, le encubre, tal. Pero lo que me parece sí más problemático, y creo que lo que más es de temer en términos del sistema penal, es el tema de la mafia organizada. Es así, el delito organizado es mucho más peligroso porque tiene mucho más poder político y está metido y está ocupando municipalidades, compra gente, tiene que ver con el Parlamento, o sea, juega en una liga mayor. Y ahí Paraguay tiene una posición mala. Por ejemplo, en producción de marihuana nosotros somos entre los 3 o 4 mayores productores de América Latina, ¿verdad? O sea, entonces, y estamos yendo hacia la cocaína. Entonces, eso sí es un peligro, puede como corromper el sistema. Los otros son unos tipos localizados que pueden hacer daño, ¿verdad? Pero si vos tenés que, en total nosotros tenemos unos 11 muertos por año, a nivel de esa zona, tenemos de 30 a 40, o sea, sube, en un momento llegamos a 80 por año en esa zona por 100.000, ¿verdad? De la ciudad, de la frontera con Brasil. Estadísticamente no es que sean demasiado poderosos, vamos a decir, ¿no? Pero claro que un muerto, ¿verdad? No se trata de decir, tienen que ser muchísimos. Pero el problema principal yo creo que y lo que más preocupa, por ejemplo, a los Estados Unidos que están acá, el tema del crimen organizado. Sin lugar a dudas. Ahora, Rafael, tuviste la responsabilidad política al frente del Ministerio del Interior, y una cosa es ser analista y otra cosa es tener esa responsabilidad y conocer de cerca todo lo que es el sistema de seguridad y los recursos con los que cuenta también el Estado, obviamente, para poder luchar contra un grupo, sin lugar a dudas, criminal. Está comentando justamente la audiencia, se atribuyen más de 70 muertes, ¿verdad? 8, digamos, secuestros, algunos desaparecidos. Secuestros mucho más. ¿Perdón? Secuestros mucho más. Más que 8. Sí, mucho más, deben ser alrededor de 20. No tengo los números, pero yo creo que alrededor de 20, por ejemplo, de los que recuerdo, por ejemplo, está el matrimonio Nato, por ejemplo, los mataban a los dos. Por lo menos deben ser unos 20 y varios asesinados. Y acciones violentas contra estancia y qué sé yo, por lo menos más de 100. Más de 100. Ahora, ¿cómo entender desde la experiencia justamente de una persona que estuvo al frente del Ministerio del Interior, cómo entender esa responsabilidad del Estado en relación con las acciones de un grupo criminal que, digamos, pone en jaque a 3 departamentos, ¿verdad? Donde circulaban, no digo sin problemas, porque obviamente hubo esfuerzos. Sí. Recuerdo que cuando estuviste al frente del Ministerio del Interior hubo resultados que incluso la propia ciudadanía reconoció, y creo que fue
el primer gobierno que tuvo mayores resultados de la lucha justamente contra este grupo criminal. Pero siempre queda así como la sensación desde la percepción ciudadana que el Estado muy poco hace como para brindar esa seguridad que requiere esa zona del país, donde justamente es la zona del EPP. Claro, ahora ahí nos vamos a una cuestión ya más estructural. A ver, ¿con qué fuerzas contamos como país? Y un poco voy a poner énfasis en lo que dijo José Carlos, porque nosotros hablamos del EPP porque el EPP por sus características busca notoriedad. Entonces, mata gente, siembra el terror, secuestra. Ahora, tenemos organizaciones mucho más peligrosas, con más capacidad de fuego, con vínculos con el poder político. Y esas organizaciones como el PSC, el Comando Vermelho, compran jueces, fiscales, policías, financian campañas electorales, tienen a sus amigos en el poder legislativo, en las municipalidades, en las gobernaciones. Cogobiernan las cárceles. Claro, controlan las cárceles. Que me diga alguien que pasó en este momento, que alguna autoridad pública que tiene el control del sistema carcelario. No creo que nadie lo pueda hacer. Esa es una amenaza no solamente una amenaza a la seguridad y a la integridad de las personas, sino a la viabilidad misma del Paraguay como Estado. Ahora, ¿cómo nosotros, con qué recursos cuenta el Estado paraguayo para enfrentarles? O sea, ¿cuántos policías tenemos? Se habla mucho de las Fuerzas Armadas. ¿Cuántos combatientes tienen las Fuerzas Armadas paraguayas? ¿Qué equipamiento tiene? A ver, ¿cómo un grupo de criminales para matar a Rafat literalmente se hizo cargo de la ciudad de Pedro Juan Caballero durante mediodía prácticamente? Durante mediodía, una organización criminal se adueñó de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Y de Ciudad del Este también. Y de Ciudad del Este también para asaltar a una casa de caudales. Se adueñaron totalmente y ahí tenemos fuerza pública, policía, tenemos fuerzas militares. Y sin embargo, organizaciones criminales fueron capaces de tomar el control. Estoy hablando de 2 episodios. O sea, entonces, cuando nosotros decimos, y yo me acuerdo de una anécdota, porque una vez me habían contado, le habían denunciado a un jefe policial, me habían dicho, mira, se cruzó con un narco famoso, hoy está preso. Se cruzó con un narco famoso y no le hizo nada. Y a mí me tocó visitar esa comisaría y seguía estando el jefe unos días después. Y le encaré y le dije, ¿cómo es esto? Le dije, me dicen que usted se cruzó. Y si es cierto, me dijo con la mayor sinceridad y humildad del caso, me dijo, sí es cierto, me dice. Y yo estaba con mi pistola, con mi revólver, y él estaba con 10 matones con armas automáticas. Entonces, ¿qué podía hacer? Me dice. Entonces, en plantilla nosotros tenemos unas fuerzas armadas con unos 10.000 efectivos. Las fuerzas policiales 24.000, pero de los 24.000 no están los 24.000 en la calle. Ahí hay administrativos, personal de apoyo y además, y restando, a lo mejor quedamos en 15.000 y como trabajan en 3 turnos, si en este momento preguntamos cuántos policías hay en la calle, probablemente hay 5.000 para todo el país. Entonces, ¿cómo hacemos seguridad con eso? ¿Y cuántos presupuestos le destinamos? Queremos tener seguridad del primer mundo, José Carlos hablaba de Dinamarca, queremos tener seguridad del primer mundo, pero tenemos un presupuesto del cuarto mundo para invertir en seguridad. O sea, ¿por qué la ciudad de Jerusalén o la ciudad de Tel Aviv en una zona crítica son ciudades seguras? Tienen tecnología, tienen recursos de prevención. ¿O por qué las democracias, y hablo de las democracias porque tenemos que mirar modelos de seguridad democráticos, centrados en la gente? ¿Por qué tienen éxito? ¿Por qué democracias han logrado derrotar al terrorismo? Como España derrotó al terrorismo a ETA en democracia y lo han hecho respetando los derechos humanos y en el marco del Estado de Derecho. Lo han hecho porque han tenido los recursos, han tenido personal entrenado y han aplicado las políticas correctas. Ahora, nosotros no estamos haciendo eso y a lo mejor ni siquiera le estamos dando la debida importancia al problema, salvo cuando ocurre algo que nos impresiona a todos. Quiero hablar en el próximo bloque si el Estado paraguayo, a través de sus fuerzas públicas, está realmente preparado en términos de recursos económicos y en términos de recursos humanos para la lucha justamente contra los grupos criminales. Por un lado. Y por otro lado también preguntarle hoy a los invitados, frente a los principales candidatos hoy,
si escucharon algún planteamiento concreto, digo, los candidatos a presidente de la República. Porque el tema de la seguridad ciudadana, sin lugar a dudas, es y debe ser una prioridad de la agenda del próximo gobierno. Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. NPI se renueva y te presenta NPI Ahora. Les vamos a contar lo que está sucediendo ahora. Esto que necesitas saber. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto Nos conectamos con vos. de todo el desarrollo de los acontecimientos del país y el mundo. Con NPI ahora estar permanentemente en contacto con lo que va ocurriendo. NPI Ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Uno de los problemas más graves que tenemos en Paraguay cuando nos referimos a la seguridad ciudadana y el sistema penitenciario es que se opera desde el sistema penitenciario, operan los grupos criminales como el PCC, el Clan Rotela, por referirnos a dos grupos en permanente disputa y como decía justamente el exministro del Interior, el doctor Rafael Firisola, pone en jaque a todo el sistema de seguridad y de inteligencia del Estado paraguayo. En ese contexto, Pedro Mayor Martínez, siempre quiero recurrir a tu experiencia, porque muchas veces cuando se conoce por dentro uno de los poderes del Estado, como es el caso del Poder Judicial, no es un dato menor cuando hablamos de la seguridad ciudadana. Habías hablado en tu primera intervención de que desde el punto de vista del diseño jurídico, en principio, está bien planteado y se ha actuado en relación con los miembros del EPP. Así habías calificado, si no comprendí mal. Ahora bien, en relación con estos grupos criminales que hoy manejan, el sistema penitenciario en Paraguay y ponen, en jaque no solamente al sistema penitenciario, sino la propia seguridad ciudadana, frente a las denuncias de hechos de corrupción en el Poder Judicial y la falta de credibilidad hacia ese poder del Estado. ¿Cómo hoy ves fuera de ese poder y que hoy estás queriendo incursionar en otro poder del Estado al candidatarte a un cargo electivo? ¿Cuál es tu propuesta, tu mirada? Excelente. Primero quiero retroceder un poco a lo que decía Rafael. ¿Cómo no? Y un poco al enfoque que hablabas y mencionabas cuando hablas de seguridad ciudadana. El concepto de seguridad ciudadana migra del concepto de seguridad nacional. Cuando se nos terminó el cuco del comunismo, empezamos a mirar un poco más adentro, antes eran los enfrentamientos bélicos, después bajamos al comunismo, pero desde el 94 que Naciones Unidas está construyendo el concepto de seguridad humana, que es un poco la base, lo más importante para desactivar grupos como EPP, grupos como el Comando Bermelo, como el PCC. ¿Y por qué esto? Porque finalmente el concepto de seguridad humana tiene que ver con trabajar sobre la persona y sacarla de la miseria. Cuanto más sector ciudadano tenemos cercano a la miseria, los dejamos sin alternativas. Y por lo tanto, son el caldo de cultivo para grupos que van desarrollando toda una estrategia tomando como base de sus fuerzas a ese componente, a ese ciudadano que está frustrado, está resentido, no tiene alternativas y alguien le ofrece, vení conmigo, te bautizo, te hago hermano, te doy contención, te hago parte de un equipo, porque el Estado no te ve, te invisibiliza y nosotros te vemos y te consideramos parte de esta hermandad y te vamos a ayudar a vos y a tus familiares. Por lo tanto, esta pregunta que realmente es compleja de cómo solucionar a través de una política pública
el crimen organizado, llámese ideologizado, EPP, o llámese simplemente crimen organizado que trabaja en toda la estructura, como decía Rafael, con políticos que son su base para lograr votos, ¿cómo desactivamos? Pues con educación, con presencia real, no presencia vacía del Estado. Porque acá no es que el Estado no esté en los 3 departamentos de incidencia del EPP, está, pero no sirve. Es un Estado que está como un cascarón vacío, no tenemos una presencia real. Los retenes son de alcaldes, son de suboficiales que ante la fuerza del crimen organizado, tráfico de marihuana, tráfico de cocaína, no pueden hacer nada. Son vencidos, son arrollados, ¿verdad? Como un huracán, son pasados por encima y corren en riesgo sus vidas, ¿verdad? Y sus familiares, no solo la de él. Entonces, ¿cómo trabajar? A través de seguridad humana. Empecemos a abordar una política pública que llegue realmente, ¿verdad? Con educación, salud. En realidad, salud es para mí la prioridad. Dentro de la alianza, el equipo de trabajo, porque estoy en el equipo de seguridad justamente, el abordaje político para una propuesta legislativa tiene que ver simplemente en cumplir con la agenda constitucional, que los 3 poderes del Estado empecemos a identificar el verdadero problema. Y el verdadero problema tiene que ver con que nuestra gente no es atendida, finalmente, por la Constitución en cuanto a la aplicación de los derechos, a que los ciudadanos realmente puedan decir, soy atendido por el Estado. Los ejemplos abundan. Un IPS que no tiene medicamentos, hospitales que no tienen la estructura mínima, no hay médicos suficientes, escuelas que realmente nos faltan y maestros que también nos faltan, que cada año se jubilan, por lo tanto, la escasez de maestros abundan. ¿Cómo damos solución a la gente que ve que los sueldos de Itaipú y Yacyretá sobrepasan astronómicamente a los sueldos del presidente de la República? Que los funcionarios de esos niveles se pavonean de la riqueza que tienen. ¿Cómo decirle al ciudadano que un juez que va con su vehículo y gastando su combustible hasta su despacho, lo hace con su propio peculio, pero otras autoridades tienen varios vehículos del Estado, combustible gratuito, otros privilegios? Entonces esas asimetrías económicas se sienten, impactan y generan el caldo de cultivo con el que tenemos que combatir nosotros. Entonces, lo primero es sincerarnos y cortar privilegios en todos los poderes del Estado, que todos desde el más alto cargo hasta el menor cargo, se sienta parte de un programa donde realmente estamos apuntando a todos los ciudadanos y ciudadanas paraguayos. Un equilibrio en cuanto a los ingresos y la potencialidad de formar parte de un país del que todos nos merecemos, un país que atienda a esta necesidad. Así le vamos a sacar gente al crimen organizado. Ahora, José Carlos, ¿cómo dar ese salto? Porque dentro de nuestro diseño constitucional, el modelo del Estado adoptado es el del Estado social de derecho. Sin embargo, parece que finalmente terminamos siendo un Estado de derecho en el sentido de esa formalidad jurídica de que todos somos iguales ante la ley desde el punto de vista formal, y esa responsabilidad que tiene el Estado, sobre todo con aquellos más vulnerables, en el contexto de lo que describía precisamente Pedro Mayor Martínez, ¿verdad? Y que termina siendo el caldo de cultivo para la inseguridad y para que se vaya consolidando los grupos criminales en nuestro país. Después de 33 años de recorrido democrático, ¿qué es lo que habría que pensar? No te digo hacer porque no hay recetas, pero ¿qué habría que pensar para buscar que el Estado asuma su mayor responsabilidad? Siempre escucho que se habla de la ausencia del Estado, ¿verdad? O sea, que crímenes organizados surgen, sean en el norte del país, sean en las cárceles, ¿verdad? Precisamente por una ausencia del Estado. Entonces, si sabemos cuál es la causa, ¿cómo entonces entender la situación? Yo quería separar dos cosas. Una son problemas inmediatos y otros son inmediatos, ¿verdad? Ajá. O sea, nosotros somos la sociedad más desigual del mundo, ¿verdad? En América Latina en general, y Estados Unidos también, ¿eh? O sea,
toda esta zona es zona de colonización. Allá pueden ser los negros, acá pueden ser los mulatos, lo que sea, pero en el Brasil, por ejemplo. Pero somos sociedades que no se llegaron a integrar todavía. O sea, somos sociedades oligárquicas, digamos, oligárquicas, para decirlo en términos. O sea que hay una extremada concentración de la riqueza y también de la cultura. Bueno, de la riqueza, de la cultura también. Somos un país monopolista o oligopólico. Por ejemplo, por cada 100.000 habitantes en el mundo hay 6 muertos. En América hay 17. Y en Asia es 2,3. O sea, es claro que los países más igualitarios tienen como más justicia, pero también tienen más dignidad. No es solamente un problema de que yo tengo tanta plata, no, porque hay otro problema, y acá tenemos esa cuestión. Eso lo digo porque cualquiera que quiera hacer cambios va a tener que enfrentarse a eso, pero hay cuestiones que ya han sido bastante discutidas también de cómo hacer los cambios. Y eso significa que hay que hacer una acción redistributiva que sea más eficaz. Si vos tenés dentro de la seguridad social solamente el 40%, máximo el 40% de la seguridad social, y la otra, la medicina pública, solamente es, bueno, en general solamente toca la salud más simple, pero las cuestiones complejas muchas no tenés. Si vos tenés que las tasas impositivas del Paraguay son muy bajas, no tenés dinero para hacer una inversión pública, porque hay ciertas cosas que se llaman bienes públicos. Por ejemplo, si vos tenés seguridad, yo también la tengo. Pero si vos querés tomar la Coca-Cola, yo no puedo tomarla. Entonces, eso es competitivo. Los bienes privados se compiten y funciona el mercado, ahí funciona. Pero los bienes públicos tienen que ser hechos de tal manera que los más pudientes, porque tienen más capacidad de aporte y que también tienen más capacidad de beneficiarse con la política pública, con el Estado, tengan que hacer un aporte significativamente mayor, pero significativamente mayor. Y nosotros tenemos que, y ahí voy a decir una cosa un poco fuerte, pero cuando estamos pensando en la mafia no tenemos que pensar solamente este pobre señor que es enrolado, que ha bautizado, que ha protegido porque el pobrecito, no. Es un sector del empresariado, delictivo, lo que vos quieras, pero los capos mafiosos no son proletarios, no son pobrecitos. Son capos mafiosos, son empresarios que usan el delito para acumular capital. Eso es lo que es un capo mafioso. Y esos son los que son más peligrosos, porque tienen poder. Al final, un pobrecito, claro, puede ser sicario, ¿verdad? Y matar. Pero el problema es quién maneja los hilos. Y esos que manejan los hilos son ricos. Es un sector, ¿cómo te iba a decir?, delictivo del sector empresarial. Pero si nos hacemos algo de igualación y sobre todo de transparencia, o sea, transparencia. Si vos vieras dónde está la plata, no puede haber un cajón mafioso demasiado grande, que es lo que hay en Europa, en América menos. Ahora, Rafael, en ese contexto que estaba describiendo José Carlos, y ante cierta resistencia de la sociedad, por un lado, incluso de la clase política, de otorgar mayores recursos a los organismos de seguridad. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿dónde está la solución? Porque en la propia clase política parece que no hay conciencia de que si los organismos de seguridad se debilitan, obviamente, ¿quiénes gobiernan? Los grupos criminales. Ya, te voy a decir una cuestión que nosotros parece que no queremos ver, pero en Colombia en un momento dado las FARC estaban ahí en Bogotá. No sé si iban a derrotarle militarmente al Estado, no sé si lo iban a lograr, a lo mejor no, pero estaban ahí. ¿Y qué vino después? Uribe se sentó a hablar con los empresarios y les dijo, dejen de pagarle a las FARC y paguen impuestos. Eso empezó, dice, y bueno, y después vino la cooperación internacional, el famoso Plan Colombia, que te digo, gente que cooperó con nosotros acá pudo compartir esa experiencia y nos dijo, nosotros no teníamos capacidades para enfrentarnos a esta gente, no teníamos recursos aéreos, no teníamos armas, no teníamos tecnología. Esos recursos vinieron a partir de que la gente le dio importancia al financiamiento de las fuerzas de seguridad del Estado
y también hubo cooperación internacional que fue importante. Ahora, a ver, ¿qué es lo que, más allá de que el EPP es una amenaza, está en una zona roja, ahora, ¿qué significa esa zona roja? El narcotráfico mueve anualmente, según los últimos números que miré, algo así como 500.000 millones de dólares anuales. Lo que decía recién José Carlos, ese dinero no está debajo del colchón de un sicario. Ese dinero está en grandes bancos, hay grandes lavadores de dinero detrás, hay grandes conglomerados. A ver, la mafia, por ejemplo, la mafia italiana, por ejemplo, se dedica a las obras públicas. La ciudad de Nápoles, por ejemplo, la recolección de basura, no sé si sigue estando, pero una época estaba a cargo de empresas vinculadas con la mafia. O sea, las organizaciones criminales, el PCC es una gran empresa, una empresa multinacional. Tiene inversiones, obviamente, que tiene dinero, que su dinero viene de orígenes delictivos, del narcotráfico, pero también tiene negocios legítimos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, todo ese movimiento, a ver, Paraguay, país de tránsito de cocaína, ya algunos laboratorios encontrados para el procesamiento, el principal proveedor de marihuana de la región. O sea, eso es una amenaza enorme para el Paraguay, muy difícil de enfrentar. En un contexto en el cual estamos en una región crítica, la región más desigual del mundo en términos de homicidios y de otros tipos delictivos, la región más violenta del mundo, y la región donde se produce, por ejemplo, el 100% de la cocaína. Cocaína solamente se produce en 3 o 4 países de la región. Entonces, es una situación muy compleja que nos lleva a varias cuestiones. Tenemos que apostar por la institucionalización de nuestro país, de la región. Tenemos que tener una línea de cooperación. O sea, nosotros no podemos resolver el problema del narcotráfico cuando la marihuana paraguaya se vende en la Argentina, en Chile, en Brasil, o la cocaína que viene de Bolivia, pasa por Paraguay, va a Europa, a África, a Estados Unidos. O sea, son problemas que aún invirtiendo más recursos, nosotros no los vamos a resolver. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Primero tenemos que ser conscientes del problema que estamos enfrentando. Porque si no somos conscientes, dentro de, qué sé yo, 1 año, 5 años o 10 años, vamos a estar viviendo lo que están viviendo ahora en México, donde los niveles de violencia ya están totalmente descontrolados y el Estado ya perdió absolutamente toda capacidad a un costo ya tremendo. ¿Cuántas centenares de miles de personas que no tienen ninguna relación con el crimen organizado han muerto en el marco de esa guerra contra las drogas en México? O sea, si nosotros no queremos que esa situación se descontrole, y estamos ya bastante cerca, o sea, el Paraguay, primero tenemos que llegar a un gran acuerdo, y en el marco de ese acuerdo tenemos que institucionalizar el país, tenemos que hacernos cargo de la cuestión social, y por supuesto, acá no hay que ser ingenuos, tenemos que invertir en fuerzas públicas. Pues la seguridad ciudadana pasa mucho por lo social, o sea, el problema del peajero y qué sé yo. Ahora, al narco se le enfrenta cortándole capitales y obviamente para capturarles y para cortar con su organización, obviamente se necesita capacidad de fuego. Quiero volver sobre ese tema, pero no sin antes manifestar una preocupación dentro de una nueva jerga, un nuevo vocabulario, un nuevo término que espero que nunca se concrete. Se habló en un momento dado de la mexicanización, en otro momento de la colombianización. Espero que nunca se hable de la paraguayización. Brevísima pausa. It's gonna be alright. NPI se renueva y te presenta Buenos Días Paraguay. Después de la misa, te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Buenos días, Paraguay. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días Paraguay. El mejor de los augurios para esta etapa que abrimos. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. En
En el bloque anterior hablaba y decía, espero que nunca se utilice la jerga de la paraguayización, y hacía referencia a la mexicanización y a la colombianización como una expresión que refiere justamente al gobierno de los criminales, ¿no? De grupos criminales. Pero en Paraguay cada vez se van consolidando estos grupos, y creo que no dimensionamos los riesgos que representa justamente a esta, y creo que con la ilustración que nos dio Pedro Mayor Martínez de la seguridad humana. Pero, Pedro Mayor, si podemos ensayar algunas propuestas de solución, ¿qué plantearías atendiendo a todo lo que dijimos en los bloques anteriores que configuran la inseguridad de nuestro país? Para elaborar un proyecto tenemos que tomar en cuenta los diagnósticos que ya existen, los informes que ya fueron elaborados por criminólogos, los informes que fueron elaborados por las agencias de investigación, porque esos insumos son los que le van a brindar a un Estado que coordine esfuerzos, porque ese es el problema, lo que mencionaba Rafa, porque el crimen organizado en sus diferentes facetas y sus diferentes colores interactúan con los esquemas políticos y con los actores políticos. Entonces, si uno quiere plantear una solución, la tiene que hacer entre varios y tiene que haber coordinación, porque yo puedo tener el mejor operativo militar y alguien me dice no actúe, o puedo tener el mejor servicio de inteligencia que me da el dato y no me da la inteligencia para acabar con un adversario o tomar preso al adversario. Puedo tomar preso al adversario, pero tampoco tengo la suficiente eficiencia en la investigación para darme los elementos probatorios para condenar a una persona. O sea, tiene que haber una coordinación, tiene que haber una identificación clara de objetivos como Estado. Si tenemos claro que el problema es que existe crimen organizado por falta de seguridad humana, pues entonces empecemos a trabajar sobre políticas públicas, insisto, para desactivar lo que siempre denomino como Secretaría de Recursos Humanos del crimen organizado. Si le sacamos ese recurso humano al crimen organizado, porque la gente ya no va a querer delinquir, porque ya no se siente ni motivada, ni amenazada, y si se siente amenazada, como decía José Carlos, va a recurrir pues a la función pública que le brinda seguridad a todos, y por lo tanto me voy a sentir protegida por el Estado. Lo que pasa es que yo denuncio y puedo terminar muerto, porque no tengo el equipo público que está entrenado con inteligencia y con fuerza para brindarme seguridad. Entonces, la política pública tiene que partir de una agenda común, en la que todos comprendamos que ese es un enemigo para todos, pero mientras tengamos privilegios y mientras tengamos en el esquema de poder personas que se crean inmunes a ser tocados por el crimen organizado, es o porque coquetean con el crimen organizado o porque tienen el poder suficiente para disparar y salirse del país dejándonos a nosotros el paquete. Propuestas, la primera de ellas es revisar lo que ya se hizo y lo que tenemos. Hay excelentes trabajos de investigación. En la época de Lugo, estaba Rafa cuando se hizo el proyecto sobre seguridad, hay un diagnóstico completo de los graves problemas y uno de ellos era la alta corrupción en la fuerza pública, por ejemplo. Entonces, si nosotros tenemos corrupción en la fuerza pública, habría que preguntarse por qué. Lo que mencionaba José Carlos, tenemos guardiacárceles sin carrera, por ejemplo, todavía. Entonces, ¿qué seguridad le damos a quien tiene que cuidar al interior de las cárceles a peligrosos delincuentes? Ahora, José Carlos, sin lugar a dudas, cuando hablamos de seguridad, nos estamos refiriendo a una cuestión multidimensional. Eso implica, utilizando el término de Pedro Mayor Martínez, una agenda común o un pacto social, o incluso yo diría más allá, un pacto político, digamos. Por lo menos un pacto político con los partidos políticos con representación parlamentaria. ¿Cuán tan cerca o tan lejos estamos de eso? No, yo no creo que estemos cerca porque no tenemos ese acuerdo. Porque hay progreso. O sea, si vamos a tomar el caso tortura, por ejemplo, que es un poco mi negocio, digo yo ahora, porque estoy en el mecanismo de prevención de la tortura. Nosotros teníamos en la época de Stroessner, digamos, de 0 a 100. 0 a 100, 30 teníamos como nivel de derechos de no ser torturado.
Ahora estamos en 60 sobre 100. O sea, avanzamos mucho. Ya, hay avances sustantivos. Pero lo que tenemos que hacer es agarrar esas cosas que están bien y que se saben, unirlas y tener una coordinación. Hay que coordinar eso, sin duda. Por ejemplo, el caso de la pena, nosotros tenemos 70% de la gente sin condena. Es cierto que algunos pueden querer ir presos porque están demasiado pobres, pero otra gente no es así. No es así. Vos donde pones educación, donde pones trabajo, los tipos pueden ganar un poco de plata, donde pones una cuestión, mira, aunque sea, hoy la cuestión de rehabilitación moral, que es un tema, está en manos de confesional, de social, pero igual, el que está en esos grupitos, tiene sentido, le dan sentido a su vida. O sea, tenés que hacer toda esta cuestión. No podés tener 70% de la gente sin condena porque desde el punto de vista jurídico, y vos me vas a entender bien y vos me vas a ordenar, vos sos inocente, mientras no estés condenado, sos inocente, no importa que haya matado a tu madre, pero no se probó todavía, y puede ser que no, pero mientras no hay una sentencia, así funciona el sistema, o si no, no hay sistema. Entonces, vos tenés que tener el poder judicial adentro, tenés que tener toda la cuestión de disciplinar los negocios del Paraguay, porque es una parte de los negocios, y si vos no tenés ese control, no va a funcionar. Y también tenés que tener mayor justicia social. Con una sociedad donde hay demasiada justicia social, lo estoy escuchando ayer a Stiglitz, que estaba en Chile, decía, donde hay una justicia social que no anda, más tarde, más temprano, te va a venir un demagogo y te va a fundir todo. Es demasiado fácil pasar a la dictadura. Hay un libro también de cómo caen las democracias, y te dice eso, hacemos glorioso. Si vos no tenés una cierta igualdad de oportunidades, porque no vamos a ser todos iguales. O sea, yo, primero, como Chilavet, no voy a ser futbolista, ¿verdad? Y a lo mejor vos no sos tan lindo como Brad Pitt. O sea, vamos a ser todos diferentes, ¿de acuerdo? Pero oportunidades de que vos hagas tus propios planes de vida, tienen que tener muchos los que tienen esa oportunidad. Clarísimo. En 2 minutos, una reflexión final, Rafael. ¿Qué solución alternativa tenemos ante todo esto que hemos configurado con nuestro análisis respecto del tema de la seguridad ciudadana? Bueno, tenemos que mirar el Estado que tenemos y el Estado que queremos. O sea, un Estado con 2 millones de personas por debajo de la línea de pobreza y de extrema pobreza no es viable. Sobre todo no es viable porque parece que no somos conscientes del problema, no nos preocupamos del problema. Y si ni siquiera nos preocupamos, obviamente mucho menos nos vamos a ocupar. El crimen organizado es muy complejo porque es cierto, uno mira, qué sé yo, los países nórdicos, por ejemplo, y uno ve que son los países que tienen menos corrupción, que tienen más institucionalidad, que son más seguros, donde hay mayor equidad social, pero de repente, y bueno, y ahí en la zona un poco más al sur, de repente en Holanda, en este momento te encontrás con que una mafia local venida de otro país está amenazando de muerte a la heredera de la corona y al primer ministro. O sea, el crimen organizado es muy complejo, aún solucionando los problemas sociales vamos a tener acá en la región porque estamos en una zona roja. Por acá pasa la cocaína, somos productores de marihuana y bueno, y ese es un producto muy demandado en el mundo, que es un mercado muy, muy grande y hay un entramado empresarial, legal y no legal vinculado a eso. Entonces es un problema muy complejo que tiene que ser encarado desde una perspectiva internacional, inclusive, no solamente nacional. Ahora, mientras tanto, Paraguay tiene que hacerse cargo de lo que puede. Tenemos que hacernos cargo de sanear nuestra fuerza de seguridad, invertir más en nuestra fuerza de seguridad, tener políticas públicas sostenibles en el tiempo. Y puntualizaría 2 cuestiones. Tenemos que apostar mucho por la prevención y tenemos que apostar mucho por el fortalecimiento de nuestros servicios de inteligencia. O sea, tenemos que tener servicios de inteligencia de mejor calidad que nos ayuden justamente a prevenir. Muchísimas gracias, Pedro Mayor Martínez, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Francisco. Muy amable. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. NPI se renueva y te presenta Buenos Días Paraguay.
Después de la misa, te conectamos con la información más precisa para arrancar la jornada bien informado. Buenos días, Paraguay. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Buenos Días, Paraguay. El mejor de los augurios para esta etapa que abrimos. Lunes a viernes, después de la misa. NPI nos conecta siempre. NPI se renueva y te presenta NPI Ahora. Les vamos a contar lo que está sucediendo ahora. Eso que necesitas saber. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Vareiro te mantienen al pendiente minuto a minuto. Nos conectamos con vos. De todo el desarrollo de los acontecimientos del país y el mundo. Con NPI Ahora estar permanentemente en contacto con lo que va ocurriendo. NPI Ahora. Lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta siempre. Autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo pone en jaque la seguridad ciudadana y el sistema penitenciario. Ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Nos acompañó el doctor Rafael Firisola, ex ministro del Interior, el doctor José Carlos Rodríguez, miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y sociólogo, y el doctor Pedro Mayor Martínez, ex juez en el fuero penal. Hay demasiados elementos que nos dejaron nuestros invitados. Quiero rescatar algunos de ellos, sobre todo respecto de la necesidad de sanear los organismos de seguridad en nuestro país, que nos dijeron nuestros invitados. Por otro lado, también nos hablaron nuestros analistas que se debe invertir más, el Estado debe invertir más en los organismos de seguridad. Por un lado, la lucha contra la corrupción a través del saneamiento. Por otro lado, mayor inversión económica para que se pueda lograr la calificación y de la formación justamente de los recursos humanos y lo que hace al sistema, sin lugar a dudas, de inteligencia. Y para ello se requiere que el Estado pueda recaudar más. Entonces nos enfrentamos con el tema de la desigualdad que planteaba uno de nuestros invitados y ponía en perspectiva justamente la baja presión tributaria que precisamente caracteriza a Paraguay, que es el país de la región que menor porcentaje de presión tributaria tiene. Por otro lado, nos hablaba también uno de los invitados de que hay un cambio en el concepto, ya no se habla solo de seguridad ciudadana, sino de seguridad humana, en el sentido de aquellas condiciones que se tienen que dar para que se pueda lograr el desarrollo humano y que precisamente ante la ausencia de esas condiciones terminan siendo un caldo de cultivo para el surgimiento y la consolidación de los grupos criminales. Esperamos que los organismos de seguridad tomen nota respecto de lo que hoy pusimos en perspectiva. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País, construyendo ciudadanía, fue presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición.